tenemos que tomar decisiones sabias. Y por eso necesitamos, ¿qué cosa necesitamos? Sabiduría. Voltea a tu hermano y le necesitamos sabiduría. ¿Cuántas amistades se han destruido por falta de sabiduría? Hoy en día, hermanos en la carne separados por no poder manejar un momento difícil por falta de sabiduría. Y hasta el día de hoy no se hablan. Y si viene Cristo, se quedan los dos. Aunque sea cristiano, aunque esté ayunando. Pero si tú no amas a tu hermano como a ti mismo, no te vas para el cielo. Necesitamos sabiduría. El apóstol Santiago dice: pídala a nuestro Padre misericordioso. Pidamos sabiduría para superar las pruebas. Cuando nos falta sabiduría en las pruebas, Santiago nos guía a pedir ayuda a Dios. Y Santiago nos guía en el versículo 5 y nos dice que oremos porque Dios da sabiduría a todos. Quiero hablar bajo el tema claves que nos ayudan a superar las pruebas. Claves que nos ayudan a superar las pruebas. En cierta ocasión estaba un evangelista llevando un momento de salvación a través de una cruzada. Y este evangelista, ¿verdad?, estaba llevando la palabra de las buenas nuevas de salvación. Y él concluyó con una promesa que dice: Jesús te quiere ayudar en todos tus problemas. Jesús te quiere ayudar en todos tus problemas. Y un hombre que iba pasando por ahí se quedó, ¿verdad?, a escuchar la palabra de promesa. Y cuando el evangelista comenzó a llamar a las personas para que oraran, este hombre, este caballero pasó, oró con el predicador y después él siguió su camino. Él se fue muy alegre, estaba muy alegre, porque este hombre pensaba que sus problemas pronto se acabarían. Pero al día siguiente su alegría se convirtió en desaliento, pues sus problemas permanecieron iguales. Aquí surge una pregunta: ¿el evangelista entusiasta, lleno de la palabra del Señor, había engañado a los que escuchaban su sermón? Déjeme decirle: no. Dios no ha prometido quitar nuestros problemas como pueblo de Él, sino que Él ha prometido ayudarnos. Él ha prometido estar con nosotros en medio de las dificultades. En Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesús dijo: les he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, si Él venció las pruebas, si Él venció las luchas, también Él nos ayudará a vencer las luchas. Él estará con nosotros. Eso es lo que Él ha prometido. En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo lo haré descansar. Él ha prometido que en medio de las angustias usted y yo vamos a encontrar el descanso. Vamos a encontrar ese momento en el cual vamos a lograr esa paz en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Nuestro Señor venció al mundo y Él nos ayudará a superar los tiempos de angustias, los tiempos difíciles. Cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles.
Cada uno de nosotros hemos experimentado diferentes problemas, diferentes adversidades. Y hoy quiero hablar, como le decía anteriormente, claves para superar las pruebas. Dios quiere mostrar claves para que usted y yo podamos echarla a andar en medio de las dificultades. Y quiero que nos vayamos a la carta de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2. Ahí encontramos la primera clave, y la primera clave es el consuelo. Dígalo conmigo, el consuelo. El consuelo. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. La palabra prueba se refiere a los problemas que se nos presentan en la vida. Y como le decía, hay diversidad de problemas. A veces tenemos problemas familiares, a veces tenemos problemas emocionales, a veces tenemos problemas económicos, a veces llegan los problemas de salud. Pero siempre hemos enfrentado problemas. Dios, a través del apóstol Santiago, desea que sepamos que todos los cristianos se enfrentan con problemas. Todos. Y por eso el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad o tengan valor, yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, también dice: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si le aconteciera cosa extraña. Al igual que Pedro y Santiago, no querían que los cristianos fueran sorprendidos en el momento de la prueba. Dios quiere que usted y yo estemos conscientes que vamos a pasar por momentos difíciles. Y como este caballero que llegó en el momento que el evangelista estaba declarando esa palabra de promesa, déjeme decirle, los momentos difíciles no pasarán como por arte de magia, ya cambiaron, como por un momento, ¿verdad?, que se acabó inmediatamente, instantáneamente. Los problemas es un proceso en el cual Dios nos hace pasar. Y por eso Dios, a través del apóstol Pedro y el apóstol Santiago, nos habla para que no nos sorprenda el momento de la prueba. Siempre haremos frente a las dificultades, ya que las pruebas golpean a las puertas de cada hogar. Escuche muy bien. Siempre llegarán, aunque usted no le esté esperando, aunque yo no le esté esperando, siempre llegarán. Y por eso ninguno de nosotros podemos decir: no, pastor, yo no he estado en un momento difícil. Todos hemos pasado por ese momento difícil, de prueba, de lucha. Y el consuelo que tenemos es que a nivel mundial muchos cristianos están pasando por diversas pruebas. Y cuando usted tiene la oportunidad de platicar con alguien que está pasando un momento de prueba, usted escuchará. Hola, te saluda el pastor Natán. ¿Este mensaje te está bendiciendo? Espero que sí. Si así es, ¿por qué no compartes este mensaje con otras personas para que también sea de bendición para ellos? También te pido que te suscribas al canal. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Sé que será de bendición para tu vida y para muchos otros. Que hay hermanos que están pasando por pruebas más difíciles que la que yo estoy pasando, más complicada. Y cuando uno escucha al otro hermano
referirse o contarle su momento difícil, uno dice: yo no deseara estar en el lugar de ese hermano, no deseara estar en el zapato de ese hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos pasará por momentos de prueba, pero también Él nos permitirá entrar en el momento de prueba que usted y yo podamos soportar. Por eso, ¿verdad? Hay hermanos que tendrán mayores pruebas que otros, pero todos vamos a enfrentar las pruebas. Las pruebas llegan a nuestro hogar, no importa nuestro color, no importa nuestra raza, no importa nuestro estatus social. Todos tarde o temprano enfrentaremos momentos de pruebas, crisis o dificultades. Los conflictos o las pruebas son parte de toda persona, ya que el pecado ha dañado nuestro mundo. Las pruebas llegan de diferentes formas. Y era lo que yo decía, a través de enfermedad, a través de crisis financiera, pero la prueba siempre llegará a nuestra vida. No podemos escaparnos de ella. Voltea a tu hermano y dile: tú no puedes escapar de la prueba. No puedes. No podemos escapar de ellas. Las pruebas no son una señal de que Dios nos ha olvidado. Escuche, las pruebas no son una señal de que Dios nos ha olvidado. Aunque estemos pasando por ese momento de prueba, Dios nunca nos olvidará. Dios siempre estará con sus hijos. Dios siempre estará con sus hijas. Y esto me lleva a aquel momento de prueba que pasó Job. Si usted ve Job en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo era? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre era un hombre que estaba agradando, era de agrado ante los ojos de Dios. Pero aunque él estaba agradando a Dios, siempre las pruebas llegarán a nuestra vida. Aunque usted esté en esa intimidad con Dios, las pruebas siempre llegarán. No es porque Dios te ha olvidado, no es porque tú estás mal delante de Dios. Muchas veces hay personas que cuando comienzas tú a pasar un tiempo de prueba, comienzan a decirte: ¿no será que estás mal con Dios? ¿No será que has pecado? Pero Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y la prueba le alcanzó. La prueba llegó, porque la prueba siempre llegará y tocará nuestra puerta. Ahora, cuando yo leo de Job, yo veo a un hombre, hermano, que hasta este momento no he visto a alguien pasar por un momento de prueba tan difícil. No lo he visto. En tantos años que tengo de haber conocido a Dios y ver a personas que están pasando por momentos difíciles, nunca he conocido una persona que pase lo que Job pasó. Y en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, ahí encontramos cómo inicia el proceso de prueba de Job. Dice así: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y la asna, apacentando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba
hablando, cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y murieron. Si usted ve el proceso de prueba de Job, una prueba tras otra, no habían determinado de darle la mala noticia de una y ya estaba la otra, y después la otra, y después la otra. El proceso de Job de prueba fue muy difícil. Ahora, si usted se va conmigo al capítulo 2, versículo 9, ahí está otra parte de la prueba y dice: entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, que nuestras esposas son esa ayuda idónea, ¿verdad? Esperando en Dios que nunca nos digan algo así. Pero Job experimentó eso, su ayuda idónea. Todavía le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero Job, ¿qué dijo? Mujer, solo las cosas buenas vas a recibir de parte de Dios, también las cosas difíciles. Parafraseando, Dios dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Las pruebas siempre van a llegar, hermano. No sé por dónde está pasando usted, pero déjeme decirle: si usted está pasando por un momento difícil, déjeme decirle, Dios no te ha olvidado. Ahí está el Señor contigo. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo y Él estará con nosotros. La primera clave es, como le dije, el consuelo. No solo usted está pasando por un momento de prueba, no solo yo. Si fuese solo yo, hermano, estuviese afligido. Pero todos en algún momento pasamos por momentos de pruebas, y Dios quiere que recibamos ese consuelo de que otros ya pasaron lo que usted está pasando, y que así como pasaron ellos, usted también va a pasar en el nombre de Jesús. Usted también va a llegar a obtener la victoria del Señor en el momento difícil. No importa cuán grande o cuán pequeño sea, Dios es más grande que el momento difícil que usted y yo estamos pasando. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hermosa mañana? Dios es fiel y Dios es bueno. Lo estábamos cantando, ¿verdad? Dios es bueno. La segunda clave que quiero hablar es propósito. Dígalo conmigo: propósito. Primero consuelo, ahora propósito. Santiago 1, 3, 4 dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Anteriormente, en el capítulo 2, Santiago ahí inicia con un desafío y dice que tengamos sumo gozo en medio de las pruebas. Estas palabras, hermano, no son una sugerencia, es algo que Dios quiere de sus hijos. Que en medio de las pruebas el Espíritu Santo produzca en nosotros ese gozo, esa paz, y que no venga a nosotros la murmuración, la crítica.
podríamos pensar que ese gozo es imposible. Escuche, ¿ha visto usted a una persona en un momento de prueba gozándose o en paz? Déjeme decirle, yo conozco muchos que en medio de la prueba ellos tienen paz, están tranquilos, están confiados. Pero también conozco a otros que en medio de la prueba hasta han blasfemado en contra del nombre de Dios. Dios quiere que usted y yo desarrollemos en medio de la prueba ese gozo que solamente el Espíritu Santo de Dios puede darnos. Lejos de Él, usted y yo no vamos a desarrollar ese gozo en medio de la prueba. Pero cuando estamos con Él, en medio de la prueba traerá esa confianza, esa fe, ese creer de que Dios, no importa por dónde estemos pasando, Dios siempre nos librará. Es posible entonces establecer ese gozo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite ver más allá de las pruebas. Hay momentos que usted y yo no entendemos lo que estamos pasando. Hay momentos que decimos: Señor, no entiendo esto. ¿Por qué estoy pasando por esto, Señor? Ayúdame a entender. Y humanamente nunca lo vamos a entender, pero cuando comenzamos a vivir a través del Espíritu Santo, Él nos va a mostrar más allá de en medio de la prueba. Él nos mostrará esos beneficios que vendrán después de la prueba. Y cuando Él muestra esos beneficios, hermano, entonces entendemos que en medio de la prueba, que Dios nos hace pasar por un momento de prueba, porque Él quiere darnos algo maravilloso para nuestra vida. Así que con la ayuda de Dios podemos descubrir el gozo en medio de la prueba. Es a través del Espíritu Santo que usted y yo vamos a descubrir esos beneficios que Dios tiene después de ese momento difícil. Y cuando usted descubre lo que Dios tiene preparado a través de la prueba, usted va a tener paz, usted va a tener confianza en Dios, de que todo está bajo el control de Él. La palabra paciencia significa resistencia. Es la capacidad de continuar a pesar de las diferentes pruebas. Dice el versículo: la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, resistencia. Esa capacidad que usted y yo necesitamos para poder continuar en medio de aquel momento difícil. No vamos a continuar si no está Dios con nosotros. Pero al estar Dios con nosotros, Él a través de su Espíritu Santo nos dará esa capacidad para poder resistir en medio de las pruebas. Y en Génesis capítulo 22, quiero que vaya conmigo. Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Llegó la prueba a Abraham. Llegó el momento difícil a Abraham. Dios le había cumplido la promesa de darle un hijo. Y él amaba a ese hijo. Abraham amaba con todo su corazón a ese hijo, así como usted y yo amamos a nuestros hijos. Pero Dios le dice: quiero que me des a tu hijo. Quiero que me des a tu hijo. Fue un momento difícil para Abraham. Si Dios nos pediría a nuestro hijo, escuche, que Dios nos pida cualquier cosa menos a nuestro hijo. O hay alguien que diga: pastor, yo estoy dispuesto a dar mi hijo. Abraham no escatimó ni a su hijo, al que él amaba. Y él al día siguiente, dice la Biblia,
preparó el viaje para ir a donde Dios le había indicado. Y escuche esto, en el versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí. Ahí está, Dios está probando a Abraham. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dios estaba probando la fe de Abraham, pero Abraham tenía una fe grande. Usted recuerda que el hijo le dijo: papá, aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿a dónde está el cordero? ¿Y qué le dijo Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe para producir en nosotros esa capacidad de resistencia. Abraham fue probado. Imagínese usted en ese momento que su hijo le dice: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿a dónde está el cordero? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos retrocedido en ese momento? Pero Abraham dijo: Dios proveerá. Dios proveerá. Versículo 15. Llegó Abraham al lugar donde Dios le había dicho: iba a sacrificar a Isaac su hijo. Y el versículo 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. ¿Cuál es el momento de prueba que usted está pasando? ¿Cuál es el momento difícil que usted está pasando? Dios quiere que en medio de la prueba podamos sacar esa resistencia para poder obedecer a Dios en medio de la prueba. A veces en medio de la prueba, mucho dejamos de obedecer a Dios y no llegamos a pasar el momento de prueba. Pero Dios quiere que usted y yo lleguemos a pasar la prueba, y eso lo haremos únicamente a través de la paciencia, de la resistencia. Y eso llegará a nuestra vida cuando usted y yo seamos probados, sea probada nuestra fe. Dios quiere probar tu fe. El propósito de la prueba es que Dios quiere probar tu fe para darte resistencia. Las pruebas vienen por un objetivo, por un propósito, y es que Dios nos quiere capacitar cada día para poder enfrentar las dificultades en este mundo. Versículo 16: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas del enemigo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La prueba viene con un propósito. Usted y yo tenemos que decirle: Señor, ayúdame a entender el momento de prueba. Ayúdame a entender cuál es ese propósito por el cual tú me estás pasando por este momento difícil. Abraham fue pasado por ahí porque Dios le había dado una palabra de promesa, y era que Dios le iba a bendecir y su descendencia iba a ser incontable. Pero para llegar hasta ahí tenía que ser probado.
La siguiente clave es la oración. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría. ¿A cuánto nos falta sabiduría? Mira, a mí me falta muchas veces sabiduría. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué vamos a hacer? Pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. Versículo 7. No piense que tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Debemos de ser personas constantes. Debemos de pedir a nuestro Padre misericordioso sabiduría para superar las pruebas. Mire cuántas personas por falta de sabiduría han destruido su hogar, han destruido su finanza, han destruido lo que Dios le ha dado por falta de sabiduría en el momento de las pruebas. En estos días se me acercó un pastor, no de nuestros pastores acá, ¿verdad? Aclaro. Se me acercó un pastor y me dijo: pastor, ¿no ha llegado la fiebre allá a la iglesia de estarse yendo a Estados Unidos? Estamos pasando por un momento difícil económicamente, mucha familia, pero muchos no están actuando con sabiduría, sino que están pensando más en lo material, en lo de este mundo, y se están olvidando de Dios. Yo le decía, hasta este momento no ha habido nadie, no sé acá, ¿verdad? Pero hay personas que por falta de sabiduría toman decisiones y no saben que están destruyendo su hogar. Personas que se van a Costa Rica, a Estados Unidos, a Panamá, y no estoy en contra que se vayan, pero si usted se va solo, usted deja en peligro su familia, usted deja en peligro sus hijos. Y déjeme decirle, el Dios de Costa Rica, el Dios de Panamá, el Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de Nicaragua. Y así como bendice Dios en cualquier otra nación, también Dios nos va a bendecir en esta nación bendecida, Nicaragua. Pero hay personas que toman decisiones equivocadas. Y yo he visto en el transcurso de la vida personas que se han ido con propósitos, pero que no son propósitos de Dios. Dejan a su esposa y después termina destruyéndose ese hogar. En las iglesias está pasando este fenómeno ahorita. Me decía este pastor, se me fueron 7 líderes a Estados Unidos. 7 líderes. He quedado, dice, con pocos líderes. Y necesitamos tener sabiduría en medio de las dificultades. Su decisión va a bendecir su familia. Su decisión correcta lo va a llevar hacia una victoria en medio de la prueba, pero su decisión equivocada lo llevará a un momento más difícil y hasta el caos en medio de su familia. Y esto está pasando. Hay una fiebre por estar saliendo de la nación. Y vuelvo a repetir, no estoy en contra, pero si se va a ir usted con su familia entera, pero si usted deja a su esposa acá, está peligrando. Y si usted se va solito, está peligrando. Tenemos que tomar decisiones sabias.
Y por eso necesitamos, ¿qué cosa necesitamos? Sabiduría. Voltea a tu hermano y dile, necesitamos sabiduría. ¿Cuántas amistades se han destruido por falta de sabiduría? Hoy en día, hermanos en la carne separados por no poder manejar un momento difícil por falta de sabiduría. Y hasta el día de hoy no se hablan. Y si viene Cristo, se quedan los dos. Aunque sea cristiano, aunque esté ayunando. Pero si tú no amas a tu hermano como a ti mismo, no te vas para el cielo. Necesitamos sabiduría. El apóstol Santiago dice, pídala a nuestro Padre misericordioso. Pidamos sabiduría para superar las pruebas. Cuando nos falta sabiduría en las pruebas, Santiago nos guía a pedir ayuda a Dios. Y Santiago nos guía en el versículo 5 y nos dice que oremos porque Dios da sabiduría a todos. Dios da sabiduría a todos. Su generosidad no es solo para gente especial. Dios no tiene favoritos. Escuche muy bien. Ante los ojos de Dios, escuche, Dios no tiene favoritos con respecto a pedir sabiduría. Dios dice, pida sabiduría y Él nos dará sabiduría. Porque nuestro Padre Celestial le quiere dar sabiduría a todos. Todos necesitamos sabiduría de Dios. También Santiago nos insta a orar porque Dios da sabiduría y abundantemente. Santiago 1:5. Algunas personas dan para que usted adquiera una deuda con ellos. Usted conoce de personas que te han dado algo, pero lo dan intencionalmente. Te dan algo, pero ellos están esperando algo a cambio. No todos te dan sin recibir nada a cambio. Todo, muchas veces el que te da es porque está esperando algo de ti. Pero Dios no es así. Dios da porque es parte de su naturaleza. Dios es generoso. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Hoy cantábamos, Dios, tú eres bueno, eres bueno, eres bueno. Y Él quiere darnos sabiduría abundantemente. Necesitamos sabiduría para las diferentes circunstancias. Tenemos que pedirle a Dios. C. Orar porque Dios da sabiduría sin reproche. Dios quiere que nosotros nos acerquemos libres y confiadamente. Hay personas que no vamos en el momento de la prueba porque nos sentimos que hemos fallado. Nos sentimos que no somos dignos de ir delante de Dios para pedir sabiduría. Pero Santiago nos insta a que nos acerquemos libremente y confiadamente delante del Señor. Él no recuerda nuestros pecados. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, Él nunca va a recordar nuestros pecados. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, sabiduría es el uso correcto del conocimiento, es decir, la habilidad para decidir correctamente. Necesitamos sabiduría, hermano. Todos necesitamos sabiduría. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Yo he sido uno que he tomado malas decisiones muchas veces. Y el tomar malas decisiones, mire, trae un precio muy alto. Y por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Acérquese a Dios libremente. Dios le ha perdonado, Dios le ha limpiado. Cuando usted se acerca a Dios, lo que Dios mira en nosotros es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Acerquémonos confiadamente y Él nos dará la capacidad o la habilidad para decidir correctamente. Santiago habla de la sabiduría humana,
Esa sabiduría tiene límite, pero la sabiduría de Dios no tiene límite. Acerquémonos a Dios y Dios nos dará sabiduría. Hay momentos que queremos salir, ¿verdad?, en medio de las dificultades económicas. ¿Y cuántas veces hemos dicho, voy a implementar tal negocio? ¿Usted le ha pedido a Dios sabiduría para implementar ese negocio? ¿Usted le ha pedido a Dios sabiduría, guianza para poder hacer lo que va a hacer? Si usted se la ha pedido y Dios le ha dicho, hágalo, hágalo. Pero muchas veces lo hacemos y lo que hacemos es sumergirnos más en el momento difícil. Todos pasamos por un momento difíciles. Todos pasamos por momentos difíciles o pruebas. Y debemos siempre saber que ninguna prueba es para siempre. Recordemos que todo tiene un propósito, aunque no lo entendamos. Por esa razón, oremos mucho en el momento de prueba para que cada paso que demos nos lleve al propósito que Dios tiene para nosotros. En esta hermosa y linda mañana, Dios tiene un propósito para usted. En medio de ese momento difícil, Dios tiene un propósito para usted. La pregunta es, ¿yo estoy siendo guiado por Dios? ¿Estoy consciente que lo que yo estoy pasando, otros también lo están pasando y peores cosas? ¿Estoy consciente que la prueba que ha venido con un propósito a mi vida? Y que debo de orar a Dios para pedir sabiduría. Ahí donde está, yo quiero que usted cierre sus ojos. En esta mañana cierre sus ojos. No sé lo que usted está pasando en esta mañana, pero cuando nosotros allá en Tipitapi y Esquipula impartimos este tema y muchos hermanos estaban pasando por momentos difíciles y levantaron su mano, cuando yo le dije levante su mano los que están pasando por momentos difíciles, ellos la levantaron y después hicimos una oración poderosa. Y mire, hoy muchos hermanos están surgiendo y Dios ha traído paz a mi corazón como pastor. En esta mañana, si usted está pasando por un momento difícil, yo quiero que usted levante su manito, ahí donde está, levante su mano, levante su mano. Todos los que están pasando por un momento difícil, sea económico, sea de salud, sea emocional, sea familiar, levante su mano. Bendito.